Nos vamos con Virna, ¿no? Sí. Virna, te vemos, te escuchamos, anda ahí por el Palacio Salvo. Adelante. A pasitos del Palacio Salvo, Miguel, porque vamos a hablar de esta película que se va a estrenar, una película documental que se estrena la semana que viene, La Embajada de la Luna, y voy a conversar con su directora, Patricia Méndez, que estábamos meta a charlar, les voy a decir, porque queríamos saber todo lo que había pasado. Hace 13 años, le llevó 13 años hacer esta película documental, pasó por obviamente muchísimas etapas de lo que es el Palacio Salvo y ya queremos saber todo. Bienvenida, muchísimas gracias por estos minutos, Patricia. Bueno, muchas gracias por venir. Sí, estamos estrenando la semana que viene, el 7 de noviembre, en Cinemateca, Live Cinemas, en la Sala del Sodre. Vamos a estar estrenando la película para que todos vayan a verla. Yo digo que, bueno, La Embajada de la Luna es una sinfonía de la vida, porque, bueno, el edificio es un gran mundo, un gran universo que es habitado por casi 2000 personas, donde convive una gran diversidad de gente humana, de todas las clases sociales, de todas las edades, de todas las etapas de la vida. Entonces, bueno, yo cuando empecé a investigar este edificio me empecé a encontrar de que era un lugar muy lindo para investigar la vida me empecé a internar en este universo y por eso también le digo que es una sinfonía de la vida, porque cada personaje es una nota musical que van interactuando y van en el montaje, se van relacionando como con diferentes conceptos, diferentes ideas. Ahí está, porque claro, ¿cuál es el hilo conductor o por qué este interés tuyo por el Palacio Salvo? Me imagino porque, como vos decías, es un universo donde ya desde el momento en el que cómo fue construido, con todos los simbolismos que ello representa y todo lo que vino después, ¿no? De que todo lo que sea lo esotérico y lo mágico que suceden, o fantasmas en definitiva que dicen que hay, y que también queda que también como en ese mágico de lo que es el Palacio Salvo, esa conexión con el Barolo de Buenos Aires, no sé, es un montón de cosas, ¿no? Sí, es un montón de cosas, de hecho fue lo difícil justamente, porque era cómo mostrás eso que uno lo siente, lo percibe, ¿no? O sea, cómo mostrás en imágenes todo ese universo esotérico, místico que tiene el edificio, que la gente que lo habita lo sabe, la gente que ha investigado también lo sabe, pero ¿cómo le mostrás a alguien que no tiene idea del edificio que este es un espacio mágico, un espacio místico, un espacio para estudiar la vida? Entonces, fue un desafío a nivel narrativo, estético. Yo me fui por el lado de la Divina Comedia, porque el edificio está inspirado en la Divina Comedia. El arquitecto Mario Palanti, cuando él diseñó el Palacio Barolo y el Palacio Salvo, él dijo que eran mellizos. Y al decir que son mellizos, los pone en relación. En el Palacio Barolo, que está en Buenos Aires, siempre se dijo que está inspirado en la Divina Comedia. De hecho, hay toda una visita guiada que hablan que es el templo de Dante y te hacen toda la visita. El Palacio Salvo nunca se habló de eso, nunca se estudió esa parte. Pero a partir de esto, de que son mellizos, ¿qué hace el arquitecto? Dice, vienen de la misma génesis, de la misma fuente creadora, del mismo propósito. Entonces, sin decirlo directamente, te lo está diciendo. Entonces, yo a partir de ahí tomé la Divina Comedia también como fuente de inspiración y me fui metiendo en el de Salvo con esa premisa, tratando de descubrir qué había de la Divina Comedia en este edificio. Y jugaba a que los personajes eran personajes de la Divina Comedia de nuestro tiempo, a que los ascensores y los pasillos y todo gran laberinto que es el Salvo eran los diferentes pisos del infierno, el purgatorio y el paraíso. Yo jugaba a eso, me metía por ahí a filmar. Y la manera narrativa es más cercana a la ficción, en el sentido de que nadie habla a cámara. O sea, todos los personajes son reales, por eso es un documental. Las locaciones, todas las casas son reales, tal cual, o sea, no se tocó nada. Las escenas que se filmaron realmente iban a suceder en ese momento. O sea, no es que lo hicieron para mí, no es que me dijeron, hacé que estás cocinando. No, realmente iban a cocinar en ese momento, realmente se estaban despertando en ese momento, realmente se estaban bañando en ese momento. O sea, se muestran escenas de la vida cotidiana en el edificio tal cual iban a suceder. Y a partir de estas vidas cotidianas que se van tejiendo, se va estudiando la vida, ¿no?
Yo lo que intentaba era descubrir esas cosas que han existido siempre, que nos hacen como humanos, ¿no? Porque a veces, no sé, uno filma delfines, ponele, y estudias el comportamiento de los delfines, bueno, yo decía, bueno, pero a mí me interesa el humano, quiero entender al humano, por qué hacemos lo que hacemos, qué cosas, a pesar de que pasan los años, han estado siempre, que nos caracterizan como especie, ¿no? Entonces, bueno, tratar de descubrir esas cosas que a pesar del paso del tiempo no mutan, ¿viste? Y qué cosas son propias de esta época, además, ¿no? Porque hay cosas que se mantienen como constantes, que es como lo eterno, que nos hace humanos, pero hay cosas que son de esta época, ¿no? Entonces eran esas dos cosas, por eso yo digo que es un viaje entre lo eterno y lo efímero. Lo eterno, que es ese patrón de humanos, y lo efímero es lo que nos hace de esta época, ¿no? ¿Por qué el nombre, la Embajada de la Luna? Ese es un viaje, la Embajada de la Luna, bueno, tiene varias respuestas. Yo les voy a dar solo una, porque me parece que la segunda está bueno que la descubran en la película. Que fue la primera vez que yo le puse la Embajada de la Luna, fue porque, bueno, yo empecé a investigar, empecé a entrevistar a diferentes personas, y en un momento estaba hablando con un poeta muy conocido, y me dice, Patricia, aunque no lo creas, en El Salvo vive el embajador de la Luna. Ok, yo notaba, es una persona seria, no me está tomando el pelo. ¿Tú sabes de Parvadomus? Sí, claro, Parvadomus. Yo no tenía en esa época que era Parvadomus ni nada, pero yo anotaba. Entonces, bueno, decirle que se llama Washington, decirle que lo llamás de parte del embajador vitalicio de la isla de Pascua. Ok, yo anotaba. Bueno, terminó la entrevista. Todo muy normal. Todo muy normal. Terminó la entrevista. Me fui a investigar qué era esto de Parvadomus, que era esto del embajador de la Luna. Bueno, y ahí leí que era, bueno, Parvadomus, que es la República Parvadomus, que está frente al club de golf, que efectivamente ellos viven como una república independiente, que tienen a su presidente, que tienen a sus embajadores, que tiene su constitución, su himno, su dios es la diosa de la alegría. Bueno, nada. Cuando vi todo esto quedé maravillada, dije, ¿qué? O sea, esto te muestra, o sea, el libre albedrío en su máxima expresión, ¿viste? Cuando vos decís, si vos querés ser embajador de la Luna, podés serlo si querés. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces cuando fui a entrevistarlo, o sea, primero lo llamo al embajador y le digo, hola, ¿hablo con el embajador de la Luna? Sí. Mira, me pasó tu contacto el embajador vitalicio de la isla de Pascua. Sí, ok, buenísimo, no sé qué, digo, mira, siento no llamarte en mi calidad de embajadora del arco iris, porque ya era todo tan así que dije, bueno, yo también quiero ser embajadora, yo quiero ser embajadora del arco iris. Entonces, bueno, nada, la cosa es que a partir de ahí los fui a conocer a Washington, y la puerta de su casa tenía una placa de bronce que decía la Embajada de la Luna. Y adentro de su casa tenía un diploma hecho por el presidente de Parvadomus, donde le decía que lo reconocía el título de embajador de la Luna. Prunell le había pintado un cuadro del embajador de la Luna, él tenía su atuendo de embajador de la Luna, o sea, realmente vivía como embajador de la Luna, o sea, no era solamente un título adentro de Parvadomus, sino que él realmente tenía su tarjeta de presentación de embajador de la Luna. Entonces, bueno, nada, eso me pareció, adentro de esta investigación de la vida, es esa cosa de... Si querés ser embajador de la Luna, embajador del arcoíris, lo que se te ocurra, todo esto es creación nuestra, nosotros ponemos las reglas, nosotros decidimos cómo nos vamos a comportar, cuáles son los códigos sociales, qué es real, qué es mentira, ¿no? Todo esto lo vamos, son construcciones sociales, culturales, ¿no? Y de hecho hay como varias versiones también de lo que representa, ¿no? También el Palacio Salvo, cómo está construido, esa conexión con el Barolo, ¿no? Esa luz que tenía hace muchísimo, o ese faro, bueno, hay como... Bueno, sí, eso es una cosa bellísima que a mí me impactó también cuando empecé a investigarlo, y era que Palanti, el arquitecto, cuando diseñó estos dos edificios, los coronó con un faro, ambos. El Salvo tenía un faro originalmente. Y ese faro, la idea era que se conectaran en un puente de luz simbólico, ¿no? Porque hay muchas historias que dicen, no, pero nunca se iban a conectar por la curvatura de la Tierra, no sé qué. No era un tema que iba a suceder de manera real, concreta, ¿no? Sino que era a nivel simbólico. Todo esto funciona a nivel simbólico. Está lleno de símbolos, o sea, para entender el edificio tenés que irte por esa vía, no tenés que verlo de manera concreta, sino de todo lo que significa, no sé, los bichos marinos en las columnas de acá abajo, los símbolos de los pisos. Para poder entenderlo tenés que entrar en ese universo. Y bueno, y el faro que se conectaban estos dos edificios en un puente de luz, él decía que eran las columnas de Hércules del Río de la Plata. Y las columnas de Hércules del Río de la Plata
o sea, primero, ¿qué son las columnas de Hércules? Las columnas de Hércules están en el estrecho de Gibraltar, que en la Edad Media se decía que era el que cruzaba esas columnas, que eran dos faros que estaban en el estrecho de Gibraltar, señalizaba el más allá. O sea, si vos ibas hacia allá te ibas a morir, no ibas a volver. ¿Y acá significa lo mismo? Y bueno, supuestamente sí. O sea, supuestamente estos dos edificios representan las columnas de Hércules del Río de la Plata, por lo tanto representan la entrada al más allá. Y ese más allá, si se quiere, en esta película tratamos también de abordarlo, ese lado desconocido, ese más allá en realidad tomado como ese lado desconocido, ese lado místico, que todos sabemos que existe, pero que nadie se atreve mucho a hablarlo porque es como que ponerlo en palabras es muy difícil, ¿no? Tema fantasmas lo voy a dejar para que vayan a ver la película. Ahí va, sí, porque vamos a hablar de eso. Sí, sí. Bueno, y también otra cosa que quería decir es que se está haciendo ahora para el estreno, durante las primeras semanas, las personas que vayan a ver la película van a tener un 2x1 con los tours el Tour del Salvo, que se hacen las visitas guiadas por el edificio, y los que vengan a hacer la visita guiada también tienen 2x1 en el cine. Entonces, está bueno porque nada, es el puente de luz. Es el puente de luz, la 2x1, ahí va, el 2x1 para conectar, porque nos parecía interesante que la gente que ve la película pueda profundizar en el tour, claro, y la gente que hace el tour pueda ver la película, que va a ver cosas que no va a ver con el tour, porque nosotros entramos a las casas, claro, o sea, vemos el interior de cada edificio, vemos cómo son habitados, cada departamento. Ganas de hacer el tour ya. No me digas, tengo unas ganas de hacer el tour ya. Está buenísimo. Y de ver la película también. Está buenísimo, sí. Muchísimas gracias, Patricia, todo el éxito la semana que viene. Detalles. Bueno, detalles. Se va a estrenar el 7 en Cinemateca, en el Sodre, en la sala B, de la Nelly Gotiño, y en Live Cinema Alfa y Beta, que es el lado cultural. Y también vamos a estar en el Atlantidoc, también función gratuita en la Terminal Goes, el Centro Cultural Terminal Goes. ¿El jueves también? El jueves también. Este jueves. Sí, entonces hay para todo público. Hay para el que quiere pagar la entrada, ir a Cinemateca o ir a Live, o también el que quiere ir donde te queda más a mano, te queda mejor, se puede ir. Pagando o entrada gratuita también está buenísimo. Sí, para todos los públicos. Para todos los públicos, me encantó. Muchísimas gracias, todo el éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes.